Entonces, empiezo a grabar, espero que se conecte. Entonces, chicos, como les estaba comentando, ayer cerramos ya el proceso de consultoría y la idea es que a partir de aquí demos elementos para ese proceso. O sea, no, las clases que vienen no como quien dice son después del proceso de consultoría, sino al revés, sino dar elementos para en el Inter. No sé si se dieron cuenta que cuando estuvimos hablando en el paso a paso, hablábamos de una manera general, hablábamos de cómo dar soluciones en general o algo similar, pero a lo mejor no sé si se contaba con las suficientes herramientas o llegabas a sentir como que faltaba algo para el análisis. ¿Sí? Y eso puede ser parte de tu paso 2, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, el día de hoy nos vamos a centrar con dos temas que tienen una correlación, o si fuera un diagrama de Gantt, ¿sí? Estuvieran pegados la parte de consultoría de empresas con planeación estratégica, ¿sí? Entonces, si ya vieron planeación estratégica en otra ocasión, ¿verdad? A ver, alguien de ustedes que me diga, ¿sí o no? Ah, ok. Emiliano, ¿ya vieron planeación estratégica? ¿Sí o no? No me acuerdo si fue de las primeras materias, De las primeras aunque sí materias de me Zoom. suena. Ajá, porque no es materia de primer bloque, es materia de cuarto bloque. Pero, no sé, a lo mejor ya pasó algo de tiempo. Bueno, qué bueno que sea así, que te suene todo eso, porque de alguna manera pues vas a recordar en caso de que ya la hayan visto. Y en caso de que no lo hayan visto, pues bueno, empezar a conocer ciertos elementos que saben que después van a ver en una materia. ¿Ok? Primero, análisis interno. Cuando hablemos de análisis interno, hablamos de la parte de dentro de la empresa que tenemos que literal observar, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar lo que tenemos en la empresa para saber cómo estamos? Y creo que tiene que ver con la parte si hablamos del parte del proceso, habláramos con diagnóstico, ¿sí? Hablamos de evaluar recursos, ¿sí? De las empresas, o sea, es qué tenemos, qué tenemos material, qué tenemos recurso humano, qué tenemos dinero. ¿Sí? Y entonces, a partir de decir, ok, hay que hacer un análisis, ¿qué contamos de procesos? ¿Qué contamos de conocimientos? A partir de hacer un análisis interno profundo, podemos saber en qué somos buenos, ¿sí? Y a partir de eso, detectar fortalezas y oportunidades, fortalezas y debilidades de nuestro negocio. Es decir, en qué somos buenos, qué nos falta por aprender, qué nos falta por tener o qué nos falta de personas o quién nos falta más bien de personas para poder nosotros despegar en el mercado o nosotros atender alguna necesidad del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que el análisis interno nos sirve para poder saber cuáles son nuestros límites y también saber a partir de nuestro análisis lo que nosotros somos buenos para el mismo límite. ¿Ok? Entonces, va quedando claro qué es análisis interno, observar hacia tus recursos como empresa, ¿sí? O en este caso, si lo transportáramos o trasladáramos a idioma de consultorio externo, es observar qué es lo que tiene la empresa cliente. Porque muchas veces ellos llegan con cierto síntoma o con cierta situación que quieren mejorar y muchas veces la respuesta está dentro de sus elementos. Y la pregunta es, o la pregunta del millón es, ¿qué tanto las empresas aprovechan sus recursos? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tú vas a una empresa y a lo mejor encuentras que hay un material desperdiciado o que hay una maquinaria desperdiciada o que hay un talento humano, porque también recuerden que estamos hablando de quiénes tienes, hay un talento humano que podría despegar que nadie lo ha visto, ¿ok? O que no lo han visto lo suficiente, ¿sí? O que tienen dinero que no está siendo bien aprovechado. Entonces, la pregunta del millón, chicos, si ustedes tuvieran que hacer un diagnóstico de qué es lo que tiene la empresa, desde su lugar como consultores, ¿qué papeles pedirían? Por ejemplo, ¿qué papel pedirías, Alondra, para saber
si cómo está internamente una empresa. ¿Estás por ahí, Alondra? Sí. Ok, ¿qué papel pedirías? Por ejemplo, si quisieras determinar qué personal tiene. Em, Algo, lo que sea, igual. Después hacemos lluvia de ideas para llegar al conocimiento. pues no sé si tuvieran como, si es de ventas, como quién vende más o algo así. Puede ser muy buena, muy buena. Ok. Otro documento, chicos, a ver, Andrea, para ir a ver, Andrea, ¿estás ahí? Andrea Prudencio, ¿no? Carlos, ¿estás ahí? Sí, Buenos días. Escucha cortadito, buenos días. pero, a ver, por ejemplo, si tú, siendo consultor, y tienes que evaluar el personal, o más bien quieres saber qué tanto potencial de personal tienes, ¿qué papel le pedirías a una empresa cliente? Aparte, en este caso de Alondra, que pediría el cuadernillo de ventas, por así decirlo. Yo le iba a comentar un estado de resultados, pero creo que no va por ahí. Fíjate que estado de resultados no es tan mala idea para la parte de financiera, pero también puede funcionar un poquito para recursos humanos, aunque creo yo que hay otros papeles más poderosos. Pero el estado de resultados sí es bueno pedirlo. Y ya me ganaste al decir sobre qué otras cosas, pero un estado de resultados es algo que sí pediría. Entonces, no lo pongo como si fuera tache, sino al revés, sino creo que un papel que sí se requiere para hacer un análisis interno, pero más financiero. Azucena, rómpela. ¿Qué pedirías? Am, ¿Qué pediría, profe? Pues yo creo que más que nada la lista de los trabajadores, ¿no? Va mejor, va también. Para la parte humana, sí, una lista de trabajadores. Chicos, ya para cerrarla, por ejemplo, puede ser eso, adelante, funciona para saber cuántos trabajadores tienes. Por ejemplo, un organigrama también para saber en qué rol están llevando, aparte de la lista de trabajadores. Y si quieres rematarla, los currículums de cada uno. Los currículums así como o sea, de alguna manera, si puedes conseguir en la historia de vida, o sea, el currículum de cada uno de tus trabajadores, o está como el papelito cuando piden solicitud de empleo, esa información es importantísima para detectar cosas de análisis interno sin ni siquiera tener que ir a la empresa. Ojo, otra es ir a la empresa y observar cuáles son las habilidades blandas de cada uno de de los trabajadores que están ahí. Y a partir de eso detectar a lo mejor algo que no se está haciendo bien. A partir de ahí, a lo mejor decir, oye, ¿qué tal si este cuate tenía mejor talento en tal cosa y nadie lo vio? Pero, ojo, sin saber talentos blandos, lo que te funciona más es el currículum y una lista de trabajadores y el organigrama. Entonces, sí, efectivamente, la lista de trabajadores me parece bien. Si a lo mejor sientes que cuando pidas currículum no te quisieran dar información tan profunda en teoría. Y mucha gente se incomoda dando el currículum, pero por favor, es algo que le compartas a medio mundo. ¿Sí? Cuando están en la búsqueda de empleo. Entonces es algo que no es tan confidencial que puedes usar. Bien, entonces, por ejemplo, estábamos hablando de ahí, detectar oportunidades y fortalezas a través de documentos. De decir, ok, estoy viendo tal documento. Y Carlos, pensándolo bien, si es un documento que puedo usar, veo el documento y con el estado de resultados,
veo el resultado que han tenido estas personas de ahí. Y si hago un ajuste, sigo volteando a ver ahora el estado de resultados que voy a generar. Y a partir de eso, si se generó una subida o una bajada, sí tiene sentido. Ya lo voy agarrando todavía más como un documento. ¿Ok? Entonces es a través de eso, como consultores, tomar documentación, tomar ciertas cosas para poder analizar internamente una empresa. ¿Sí? Si hablamos de que la empresa no va a requerir un consultor, pues vaya, por sí misma, hacer o generar documentación que permita saber qué tanto potencial material, humano y de maquinaria estamos usando. Por ejemplo, no sé si ya hayan visto el término capacidad instalada. Ese es para la maquinaria. Con la capacidad instalada, tú puedes saber qué tanto porcentaje de tu maquinaria realmente estás usando. ¿Sí? Si a lo mejor la tienes en tiempos muertos o si la tienes en algo por ahí. Por ejemplo, me llegó a tocar, ojo, no solamente hablo de maquinaria, hablo también de instalaciones. Me llegó a pasar que una vez unas personas en una escuela, no la de en otra escuela que querían implementar, ¿sí? Tenían 20 salones. Más bien, querían un lugar con 20 salones. Y cuando tú veías el schedule o el itinerario, en realidad lo que tenían eran 20 grupos en diferentes horarios. Para ponerlos en contextos, 5 grupos en un horario, 5 grupos en otro horario, 5 grupos en otro horario, y era un negocio de reciente creación. Y era como su capacidad, era lo que iban a atender porque eran los meses y las horas que podían. Y yo, en vez de gastar una infraestructura de 20 salones, pues gasta una infraestructura de 5. ¿Tiene sentido? En vez de tener, salones vacíos todo el tiempo, tienes salones ocupados. ¿Estás? Y entonces la idea es que ocupa tu lugar. ¿Sí? ¿Cuántos negocios no han visto, sobre todo los que inician, en donde tienen un montón de espacio vacío, en donde no utilizan todo el espacio que están rentando, que están comprando? ¿Sí? O, dime, Almacenes, ¿sí? almacenes llenos de cosas que ni ellos saben que tienen. Exacto, que sí, que ya te da miedo de tocar algo porque si hay algo, va a salir alguna cucaracha, algún alacrán o algo de cosas, ¿no? De tanto tiempo que tienen ahí. ¿Sí? Esos almacenes o talleres mecánicos que ves que tienen herramientas y partes que ni deberían tener ahí, ¿no? Arrumbadas y todas así con tierra. Eso pasa muchísimo. Y eso tiene que ver con no saber o no inspeccionar con qué cuentas. Inclusive me ha tocado empresas que compran material teniendo, como tú bien dices, Emiliano, ese mismo material en el almacén sin saber que lo tenían. Y eso hablas de una falta de análisis interno. Entonces, parecerá pecata minuta, pero en realidad puede ser significativo para muchas empresas. La parte del orden. Inclusive en administración, la parte del orden, le pusimos nombre. ¿Alguien de ustedes ha conocido lo que son las 5 S? ¿Ha escuchado por ahí? Aunque no la hayan visto en clases o algo así, pero por ahí en algo de la vida escucharon el término 5 S. Sí, ¿no? Dices, good morning. ¿No? ¿No lo han escuchado? Bueno, 5 S es una teoría japonesa, no quiero profundizar en los pasos, pero en pocas palabras es ordena tu cuarto. O sea, es ordena, o sea, ordénalo y manténlo ordenado y tenlo registrado y catalogado para que sepas en dónde está todo. Y en pocas palabras, muchas empresas que tienen un fluido interesante o que tienen un proceso interesante, tienen este orden. Y al tener este orden, ahorran o buscan ahorrar costos para que de alguna manera las utilidades sean mejores. Y es que a mucha gente se le olvida que las ventas no es lo único que necesitas cuidar en tu empresa, sino también sus costos. Porque si de alguna manera, por ejemplo, entre mejor cuides tus costos, menos tienes que vender para llegar al resultado que quieres. ¿Ok? Entonces, esos almacenes, como tú dices, Emiliano, almacenes en donde nadie sabe qué hay, muy probablemente hace que, o te obliga a vender más. ¿Ok? Y bueno, hay muchos factores, como los factores comerciales dentro del análisis interno,
es algo de lo que posiblemente sí es cierto, Alondra, por ahí dijiste ventas, sí fuera un análisis interno de decir cómo están mis vendedores, me encanta ese documento que dijiste, sí, decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor unas ventas por mes por vendedor para saber su hándicap o cómo van estos cuates, ¿sí? O a lo mejor nada más saber qué tanto han vendido y bajo qué medio, porque también a lo mejor puede ser que le estemos regando un análisis interno de en qué canal es nuestro mejor canal de ventas. Ejemplo, imagínense que ustedes están vendiendo a lo mejor todo físico y resulta ser que sin mucha promoción estás vendiendo 20% digital. A lo mejor tu negocio te reclama más digital y no lo estás viendo o algo por el estilo. O a lo mejor hay una fortaleza que tú tienes en otro medio, que no sea ni digital, bueno, digital y físico, pues no, me estoy englobando demasiado, pero a lo mejor en otro lugar o algo que puede estar detectando. Los factores técnicos, los de humano y gestión que agarramos mucho y el de financiero. Son cosas que debemos de tomar en cuenta cuando queremos tomar decisiones estratégicas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué cosas comerciales tengo? ¿Qué técnico productivos? Y en pocas palabras, la pregunta que les tendría que hacer es, ¿qué papel requiero de cada uno para empezar a saber con qué se cuenta? ¿Ok? ¿Dudas o comentarios en el momento en esta lámina? ¿Sí? ¿No? Todo bien. Ok, gracias. Eso, muy bien. El todo bien me recuerda algo. Luego les diré. El análisis interno, o dentro del análisis interno, hay dos conceptos que quiero que trabajemos. Uno es cadenas de valor y otro es ventaja competitiva. El de cadenas de valor habla sobre qué actividades le van integrando valor a tu servicio o a tu producto, ¿sí? Aquí en esta imagen comparto como las capacidades o las situaciones del organigrama más generales, en donde toda una compañía en realidad lo que busca es, uno, administrar sus recursos humanos, administrar los materiales y administrar su sistema de información. Es como el core de una empresa, ¿sí? A partir de eso crean organigramas, etc, etc. Y las actividades esenciales que se derivan de las de a tres de arriba, o sea, los sistemas de información, los materiales y los recursos humanos, van por la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio a clientes. Estoy hablando de alguna manera, a partir de eso, es preguntarte, ¿cómo con mis sistemas de información y con mis materiales y con mis recursos humanos ayudo a la investigación y desarrollo? ¿O cómo con estos tres de arriba ayudo a la producción? ¿Cómo con los tres de arriba ayudo a mercadotecnia y ventas y servicio a clientes? En pocas palabras es, ¿cuántas personas tengo para atender a cada uno de estos cuatro rubros? ¿Sí? ¿Qué material tengo para atender a cada uno de estos cuatro rubros? Y a través de los sistemas de información, ¿cómo los interconecto? Y ojo, y quiero dejar un ojo bien claro, cuando hablo de sistemas de información, no necesariamente hablo de informática. Puede que el sistema de información sea algo de papel, ¿sí? Pero al final de camino es algo que genere información. O sea, se puede ser que estés llevando una bitácora en una libreta de quiénes están metiéndose, a qué horas y tal, y cómo están llevando la investigación de desarrollo. Sí se puede. ¿Ok? Entonces, no quiero que se me casen el término de sistemas de información simplemente con informática. No, no necesariamente tienes que tener una computadora de alta tecnología para poder desarrollar cualquier negocio, sino simplemente que generes información. Porque eso sí, empresa que no genera información, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con empresa que no genera información? No Pierde. sabe hacia dónde va. Es correctísimo. Si no generas información, no sabes hacia dónde vas. Y eso aplica en cualquier término, en cualquier disciplina. Por ejemplo, si eres biólogo, llevarás bitácoras. Si eres administrador bitácoras, en todos los lugares hemos funcionado como seres humanos gracias a nuestras propias bitácoras y a partir de tener sistemas de información. Gracias, Emiliano. ¿Sí? Ok, y esa es la parte de cadena de valor. Analizar cada uno de los pasos que pueden generarle valor a tu empresa
a partir de estos 4 elementos. El segundo término que hablo es de la ventaja competitiva. Es decir, ya que tienes los elementos que te dan de valor, tus fortalezas y debilidades que analizaste de allá, es también saber o empezar la transición de interno a externo en qué eres mejor que el resto o en qué te diferencias, en qué tienes una especie de identidad. Si no tienes una especie, en alguno de estos puntos, o por los que vamos a hablar de estos 4, es muy probable que o tengas un diferenciador muy positivo o que seas el número 1 del lugar, pero no requieres ser el número 1 del sector para decir que tienes esto como el primordial. Puede ser que apenas estás trabajando en ello y que tienes una pequeña diferenciación en alguno de ellos y sobre eso te vas para ir agarrando clientes hasta que te vuelves el número 1. Espero empezarme a darme a entender. Según Porter, hablaba de estos 3 elementos, tres elementos indispensables de las cuales una empresa puede agarrar ventaja competitiva. El número 1 es liderazgo en costos. Y ese es el que la gente más ubica. ¿Sí? Ejemplo, Alondra, con esto de la pandemia, dijo, voy a generar ingresos y empezó a vender jitomates. ¿Sí? Ella empieza a vender jitomates y dice, pues quiero diferenciarme siendo la más barata, a 10 pesos. Pero resulta ser que Gil también con la pandemia se le ocurrió vender jitomates. Dije, Alondra, dije 10 pesos. De alguna manera Gil dice, pues bueno, yo me quiero poner a competir con Alondra en el costo y ahora se los aviento a 9. De repente Azucena, que también quería competir con costos, de repente dice, oye, yo también quiero vender jitomates y ahora yo los voy a buscar a vender a 8. ¿Ok? ¿Cómo se llamó la obra? Andrea, ¿ya estás aquí? Sí, Andrea, si tengo una Mande. persona que está vendiendo a 10 y luego llega otra que dice, no, yo lo vendo a 9 y llega otro y no, yo lo vendo a 8. ¿Cómo se llamó la obra? A ver, si fuera adivinanza. no sé quién vende más barato. Eso, va bien. La obra se llama ¿Quién gana menos? ¿Sí? En realidad, esa competencia de liderazgo de costos, que pareciera que fuera la única, lo único que hace es reducir márgenes de utilidad hasta que alguien no gana. ¿Sí? En realidad, muchas veces, esa es la que más destruye los mercados en sí. ¿Sí? Cuando todos malbaratan su producto. Lo he visto mucho en diseñadores gráficos, que dices, el diseñador gráfico cobra 1,500, el otro cobra 1,200, el otro 1,000, y el otro prácticamente te cobra 400, 500 pesos por algo, y en algo que pues va a terminar malbaratándose, que a lo mejor ni sus costos salen, vaya. Y esa guerra de costos, nosotros lo aplaudimos como consumidores, está fascinante, pero la guerra de costos, si no se regula bien, puede terminar contraproduciendo a todo el mercado en sí. En este caso, a Azucena, a Gilberto y a Londra. Porque los tres, lo que va a pasar es que, cierto, a lo mejor el que vendió a 8 venda tal vez más, pero tampoco va a llegar a ese punto de equilibrio tan fácil. Y es una ironía, ¿no? Pero ojo, no es todo negativo. En una competencia aguerrida y férrea, hay empresas que buscan el liderazgo de costos para tumbar a las otras y después subirlos. Eso sucede. ¿Alguien de aquí? Pues Azucena, tú trabajaste en Walmart, ¿no? Sí, profe. Ok. Te voy a decir ¿sabías qué? Espero que no que no sea muy ofensivo, pero ¿sabías tú que Walmart hay veces que venden productos con pérdida para ellos? Sí, Y que consigue que sus proveedores bajen bien mucho el precio. también. ¿Y por qué harán eso? Pues yo creo que más que nada no analizan bien la situación. Oh, Walmart analiza muy bien.
son unos condenadillos, son unos pillines, por así decirlo. Saben psicologiar bien, profe. Mira, te voy a decir algo. Manejan precios con pérdidas y manejan eso para desestabilizar el mercado. Por ejemplo, si tú de repente encuentras que Walmart está en 8 pesos y en el mercado está a 10 o a 12 pesos, vas a hacer que la gente compre en Walmart y no compre en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente no tiene el capital que tiene Walmart. Y entonces, muy probablemente tumbes a 2, 3 competencias que digan, ya no quiero vender nada porque Walmart lo da más barato, y en ese momento, ¡pum!, lo sube y lo pone con utilidad. ¿Ok? Entonces okay, le entra eso. Yo soy más grande que tú. ¿Quieres competir conmigo? Pues vale, lo manejo con pérdida, a ver quién vende. Y así hasta que el otro cuate ya no aguanta, se vaya y ahora sí lo regresa. También eso funciona en liderazgo en costos. Solamente puede funcionar si tienes mucho capital. ¿Cañones? Sí, son unos... Mira, siempre que pregúntate por qué está en el lugar en donde está. Walmart sigue cotizando en la bolsa y tiene a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Bueno. Diferenciación de producto. Ese es otro. Cuando eres empresa novata, es la que entre esta o la siguiente es la que más te recomiendo. De hecho, la siguiente sería la que más de todas. La diferenciación de producto es aquella en donde dices, ¿bajarme costos? ¿Para qué? Yo prefiero que mi gente me reconozca como un producto de calidad, un producto bueno o con una marca reconocida. Es decir, yo no voy a ser el más barato del mercado, pero quiero que la gente me reconozca como producto elevado. Ejemplo, ¿quién de aquí tiene Apple? ¿Tiene iPhone? ¿Sí? Yo, Andrea. Sí, Andrea. Ok. No lo compras por barato, ¿no? No los compras porque valen 1,000 pesos. O porque te salieron en la caja de cereal. No. Los compras aunque valen 15,000 pesos. O 20. ¿Sí? Lo haces de alguna manera porque para ti ofrece una calidad. O es una garantía. O es algo. Algo te da. ¿Estoy en lo equivocado? No. Ah, No. sí. Esa sensación de tener el Apple que no te lo da otra marca, ¿no? Okay, entonces, es la diferenciación de producto, en donde también lo vivimos todos los demás, no hablo solamente de casos como Apple, en donde, por ejemplo, incluso puede ser algo relativamente económico. Por ejemplo, hay gente que consume champú Ego o champú Caprice y no es el más barato del mercado. Es más, hay gente que come tacos en tacos de 10 pesos y no son los más baratos del mercado. Si fuera que eligiéramos siempre los más baratos, elegiríamos los de 4 pesos ahora, ya antes eran de a peso cuando era mi época. Ahorita son 4, sí, los de 4 pesos o los de 7 por 20, ¿no? Pero esos no son los tacos que consumimos. Los tacos que consumimos son algunos que a lo mejor tienen una diferenciación de producto, algo que nos gusta, la sazón, la carne, algo, ¿sí? Y entonces es otra manera de liderar en el mercado, por sazón, o por, si hablamos de cosas que no sean de comida, por tecnología, o por algo del producto que te gusta, o por calidad, y perdón que ponga entre comillas la calidad, luego hablaremos, si me llegan a tocar en gestión de calidad, hablaré por qué pongo entre comillas calidad. Muy bien, muy bien. Y por último, la segmentación del mercado. Esta última diferenciación es la que más les recomiendo cuando inician un negocio, ¿sí? Porque es difícil lidiar en costos cuando acabas de arrancar. ¿Por qué? Porque no conoces ni los proveedores necesarios, manejas menudeo, manejas muy pocos volúmenes, por lo cual no está difícil que tú puedas conseguir precio, diferenciarte por producto. Hay gente que tiene mejor marca que tú, etcétera, etcétera. Pero la segmentación de mercado, es decir, atiendes un nicho que nadie o un grupo de personas que nadie había tocado, que pocos habían tocado. Se hace
un grupo de personas, cuando segmentan o cuando si en publicidad, cuando trabajen ahorita después con mercadotecnia o publicidad, que les dicen personas entre 18 y 28 años de tal característica, tal, entre más específico seas, puedes tener más un nicho de mercado, por lo que puede pasar de que sea un grupo suficientemente homogéneo y suficientemente específico para que no sea tan atendido o tan bien atendido como tú los vas a atender. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, hay empresas que venden productos muy específicos. Entre más vayas a grandes ciudades, más los vas a encontrar. Ejemplo, una vez, les comparto una experiencia. Una vez fui a la Ciudad de México para un evento de emprendimiento. Y en este evento de emprendimiento había un negocio o una idea de negocio que parece que para acabarla ya estaba vendiendo bien, que vendía ropa artesanal oaxaqueña para perros. O sea, tú dime, ¿qué tipo de mercado tenía que ser eso, no? Uno, tenía que tener perros. Dos, tenía que tener suficiente consentimiento del perro, que ames tanto a los perros. Tres, tenía que ser en una condición de relativo frío. Cuatro, tenías que ser una persona que te gustaba la parte artesanal demasiado. Y cinco, tratar de juntar las cuatro anteriores para que a ti te guste ver a tu chihuahua con un suéter oaxaqueño. No se me debe entender. ¿Sí? Sí, y caros, me imagino. Y caros, por supuesto. El abrigo en 5,000 pesos. Me voy dando a entender. Y había gente, y había cola. ¿Por qué? Porque es un grupo no identificado. O cuando se puso de moda los pasteles para perro, que ahorita ya son muy comunes, pero en esa época ya no, hace muchos años no eran muy comunes. ¿Sí? Es decir, oye, le organizas una fiesta a un perro mejor que un humano, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Le pones el pastelito, las velitas, lo abrigas, le pones, sí, es algo que está sucediendo. Y es algo de nicho, por ejemplo. El que lo supo pegar, las empresas que lo supieron pegar primero, vendieron lo que quisieron. Por ejemplo, y eso es un nicho de gente. O por ejemplo, que vendas a un grupo literario, los cafés literarios, ¿no? Cómo fue agarrando mucha moda, en donde vas a un café y en realidad estás aventando poesía y cosas de esas. Y entonces en algún momento también agarraron mucha fama porque tienen un nicho, tienen un grupo de personas en específico. Y entonces el liderazgo por segmento de mercado crea identidad, mucha identidad, y es lo que recomiendo en las primeras fases. Muy bien, y eso hablamos de ventaja competitiva. Les pongo aquí unos cuadritos que tienen que ver como cómo medir la ventaja competitiva, que ahorita no me quiero detener mucho en esto, porque primero es más de planeación estratégica esta parte, y dos, se desconcentra de lo que quiero que hagamos como actividad principal, ¿sí? Bueno, nada más para que sepan por dónde va esto, es para ver si vas a hacer una ventaja competitiva por costos, o más bien, cuando haces una ventaja competitiva por costos versus otras ventajas competitivas. Si la ventaja competitiva es por costos, la C en la barrita suele ser la más grande de todas, ¿sí? Y hay que medir el precio que le das versus el valor que la gente le da para saber hasta dónde puedes tener el precio, por así decirlo. Por ejemplo, para no hacerlos muy hechos bolas mucho, por ejemplo, Emiliano compró el iPhone porque Andrea y Emiliano compraron el iPhone porque de alguna manera para ellos tiene suficiente valor y no tiene tanto precio. Espero me vayan siguiendo. No es lo mismo valor que precio. Valor es lo que le da la mente a cierta cosa con la marca, con la experiencia, con tal. Y el precio es lo que dice en la etiqueta. ¿Ok? Entonces, tip de oro. Todo consumidor comprará cosas que para que tengan menos valor o tengan más valor por menor precio. No se pueden siempre las dos. Hay veces que disminuyes precio
y tienes que disminuir desgraciadamente valor. ¿Sí? Pero eso es cuando haces ventaja competitiva conforme a precio. Si no quieres hacer ventaja competitiva conforme a precio, sino conforme a producto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes un precio aquí, tienes el valor aquí. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Subir cuál? ¿Precio o valor? Dime, Azucena, ¿cuál subirías? ¿Precio o valor? ¿O ambas? ¿O ninguna? Pues yo creo que ambas, ¿no? Ambas. La pregunta, ¿y en qué proporción? Ok, para ponerte en contexto. Aquí tienes tacos de 8 pesos, regularcitos. ¿Qué es lo que harías? Pues, bueno, son tacos. Ajá. Pues yo creo que si dice que son regularcitos, pues De esas carnes de perro. Ajá. pues, ¿qué sería? ¿El precio? No, profe. Si estás en una... Ok, muy bien, Azucena. Vas a una buena conclusión porque estoy siendo tramposón. Pero me queda menos de un minuto, entonces te voy a decir la respuesta para iniciar con otra cosa. Iniciar con esta parte y después ir con análisis. Ok. Depende si la colonia te da. Si la colonia te da, lo subes. Si lo puedes subir a 10 pesos y trata de subir el valor de esto. Como al valor que si tuviera 15 pesos. ¿Sí? Para después paulatinamente subir el precio y cuando esté acercándose aquí el precio al valor, lo vuelves a subir de valor. ¿Sí? Mucha gente, cuando quiere conseguir clientes, le baja el precio a su producto. Pero antes de bajar el precio, lo más recomendable en negocios es súbele el valor. ¿Sí? Súbele a la cosa de que la gente diga, es que me estás dando más por el mismo precio. ¿Ok? Muy bien. Y ya después se los quitas. Y después, exactamente. Pero luego, en el siguiente bloque hablamos.